Iruñeko Plazaola tunelean gaude. 1986 eta 1989 artean, fascistek ona ekartzen zituzten emakume batzuk ilea moztu eta testigantza batzuk esaten dutenaren arabera beste gauza batzuk egitera. Zoritxarreko lekua beraz. Baina zer zuten pentsatuta fascistek 1989tik aurrera? Eskuartean izan dugu liburu bikain bat, Mujer e ideología en la dictadura franquista, 1989 eta 1960 urte arteko tarte hori aztertzen duena. Bere egilea Gema Pierola da. Gema, Nafarroko Unibertsitate Publikoan doktorea da, eta hainbat urtez pasatu du liburu hori egiten. Ez bakarrik artxibotan errakatuz, baizik eta garaiura bizi izan zuten emakumei elkarrizketak eginez. Liburu hori hartuko dugu ardatz, frankistek 1989tik aurrera emakumeentzat zuten opari pozointsua zer nolakoa zen ezagutzeko. Durante la dictadura hubo, en el caso de Navarra, 3 grandes asociaciones de mujeres que movilizaron a las mujeres, que fueron además encargadas por el propio dictador para que movilizaran a la población femenina. Franco, en plena guerra todavía, antes de que se firme la unificación con el Requeté, ya encarga a la sección femenina de Falange que sean ellas las encargadas de movilizar, de reeducar también, pero sobre todo de movilizar a las mujeres de la Nueva España. Luego están las mujeres de la Acción Católica, que se unen a esto. No es el régimen quien les encomienda nada de esto. Las únicas encomendadas son la sección femenina de Falange. Están las mujeres de la Acción Católica que se unen a esto del mismo modo que se une la Iglesia, a apoyar un discurso que a unos y a otros les puede beneficiar y de hecho les beneficia. Que su objetivo va a ser único y exclusivamente recristianizar a las mujeres que se habían perdido durante los años de la República. Esas, ¿cómo les llamaban? Esas besugas que aparecían en el pensamiento de Navarra. Las mujeres de la Acción Católica son un grupo numeroso en Pamplona. Yo creo que por el propio carácter o la propia idiosincrasia también de Navarra. Y luego, en el caso de Navarra y también Cataluña y alguna otra provincia, pero en el caso de Navarra están las margaritas. Las margaritas son las mujeres del Requeté. Los pelayos eran los niños, el Requeté masculino y las mujeres las margaritas. En las ordenanzas de las margaritas dice: la obra cristiana buena reclama integridad, totalidad, universalidad de obra buena, todos los mandamientos, pero para curar a esta sociedad pagana, principal será el empeño en lo que es más desconocido, más olvidado o más falsificado, la oración constante, la comunión frecuente, el desagravio reparador, la rogativa pública, la penitencia austera, no cualquier penitencia, la propaganda de las devociones del corazón santísimo, la familia constituida sobre un sacramento riquísimo en gracias y dones. Cualquier otra cosa no puede caber ni con nombre, ni con derechos, ni con consideración de matrimonio. Es decir, el único objetivo de del matrimonio es la familia. Y dentro de la familia el único objetivo y el único deber y la función principal de la mujer es la de procreadora de nuevos hombres para la nueva España. La familia es el primer objetivo de actuación. ¿Qué más quieres hacer mientras no cumplas a maravilla tu deber de reina del hogar? La familia y los hijos, su educación y enseñanza, la buena elección de colegios, el apartamiento de las malas compañías, de los espectáculos, de los bailes, es que lo suman todo, lo recogen todo, y todo en nombre de un rey, porque además de católicas son monárquicas. Nik bati
Pilar Primo de Rivera Madriden jaio zen 1907 urtean. Bere anaia, Jose Antonio Primo de Rivera, alegia, falangeren sortzailea izan zen. Eta bere aita, Miguel Primo de Rivera, Alfonso XIIIaren agintepean bera izan zen diktadore gisa Espainia gobernatu zuen militarra eta politikaria. Pilar ezaguna da nagusiki erregimenaren alde lan izugarri egin zuelako eta batez ere falangearen barruan sekzion femenina delakoa sortu zuelako. Izan ere, frankismoaren munduan, sekzion femenina izan zen emakumeak biltzen zituen masa erakunde jendetsuena. Pilar Primo de Rivera ezen inoiz ezkondu, bere bizitza falangeari eskaini zion. Hala ere, ja 1953 urtean, argi eta garbi definitu zuen emakumeentzat helburu bakarrak zirela bi. Alde batetik familia eta beste alde batetik haurrak. 1958an argitaratu zuen dekalogo bat, eta dekalogo horretan definitzen zen emakume ideala zein zen ikuspegi falangista eta frankista hortatikan. Eta esan beharra dago, dekalogo hori erabiltzen zela ardatz, bai batxilergoan, bai eta magisteritza ikasketetan ere. Emazte onaren gida. 11 arau, zure senarra zoriontsua izan dadin. 1. Afaria prest eduki. Garaiz prestatu afari goxoa iristen denerako. Bera buruan eduki duzula eta bere beharrak kontuan hartzen dituzula jakinarazteko modua da. Gizon gehienak goseturik iristen dira etxera. Ederra agertu. Arezazu 5 minutuko atsedena, bera etorri baino lehenago, dizdiratsu eta fresku aurki zaitzan. Ongi makillatu, ilea bildu eta ahal bezain txukun agertu bere aurrean. Gogoan izan, egun gogorra eduki duela eta lankidekin bakarrik egon dela. Izan zaitez goxoa eta interesgarria. Zure beharretariko bat, bera dibertitzea da. Bere lanaldi aspergarria gainditu beharra dago. Zure esku dagoen guztia egin behar duzu, hori lortzeko. 4. Garbitu eta ordenatu zure etxea. Txukun eta dotore aurkitu behar du. Zure senarra iritsi baino pixka bat lehenago, aztertu itzazu etxeko txoko nagusiak. Bildu itzazu eskolako liburuak eta jostailuak eta abar. Zure mailak mustukaz garbitu. La represión de las mujeres durante la posguerra y durante el resto de la dictadura y también del resto de la población es una represión mucho más sutil. Es una represión, mucho más soterrada porque yo no sé si sabían o no sabían, pero su triunfo fue ese, ir a todo lo que tenía que ver con el control social de todas las actitudes, de todo lo que era la vida cotidiana de la población, controlarlo de distintos modos, bien por medio de castigos, por medio de la prensa, por anuncios, por normativas, con prohibiciones, con discursos desde los púlpitos, con prohibiciones morales en el vestir, en el actuar, en el pintarse, en el absolutamente todo. Al final va calando un discurso que además luego se traslada de una generación a otra. Cuando una madre te dice no hagas esto, o esto hazlo de este modo, o ayúdame a recoger la mesa, o toma, ponte este delantal que en la cocina así no te vas a manchar. Oye, no te vistas así. Salir de casa, pues arréglate un poco. Oye, que hoy es domingo, que no es un día cualquiera. Eso es algo que se va transmitiendo y lo malo es que luego una segunda y una tercera generación que se da cuenta de lo terrible de ese discurso lo vuelve a transmitir. Ese es el triunfo del franquismo. De hecho, ahora cuando entrevistamos a los protagonistas de esos años de dictadura, ahora es cuando parándose a pensar sobre eso, con ayuda o sin ayuda, dicen, es que a mí también me reprimieron no pudiendo ponerme el escote que a mí me apetecía ponerme.
o no pudiéndome poner una falda con un largo concreto, o no pudiendo bailar con mi amado cuando yo quería y como yo quería. Paradisuan dagoela sentiarazi. Bere erosotasunarekin arduratzeak ikaragarrizko poza emango dizu. Sei, haurrak prestatu. Ilea orraztu, eskuak garbitu, eta beharrezkoa bada, aldaiezu arropa. Bere altxor txikiak dira eta dizdiratsu ikusi nahiko ditu. Zazpi, zarata gutxiagotu. Gizona iristen denean, itzal garbigailua, lehorgailua eta surgagailua eta haurrak isilik egon daitezen arduratu. Buruan eduki, bulegoan eman duen egun astunean, jasan behar izan duen zarata. 8. Zoriontsu agertu. Irrifara handia eskaini, eta benetakoa izan dadila bera pozik ikusteko duzun nahia. Zure zoriona da bere eguneroko ahaleginaren saria. Hay tantas consignas o tantas frases que nos parecen hechas sobre las que no reflexionamos que damos por hecho que deben de ser así. Y es terrible que estén tan interiorizadas y no reflexionemos sobre esas frases o otra vez esas actitudes. Uy, toma para ti, mamá. ¿Cómo se ha puesto la ropa? Pero ella cuenta con Super S, lo más potente contra la suciedad. He aquí la prueba. Super S lava blanco blanquísimo, limpio limpísimo. Te van metiendo cosas que tú no te estás dando cuenta. Y, o sea, pues el tema de la lavadora, el tema de los perfumes, del tema de no sé qué. Es la mujer la que tiene que estar bonita, la que tiene que estar preparadica para cuando venga su pareja y esté, pues eso, nada de delantales, nada de rulos, nada de no sé qué, ¿no? Te das dando cuenta al paso de los años. Cuando ya entras, digamos, en esa etapa en la que dices, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que ser yo la que me tenga que comprar el marido, la pareja, la lavadora? ¿Por qué tengo que ser yo la que la ponga? Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, en un minuto, salvada con Rutón. Mira, Juan, estoy desesperado, esto no hay quien lo aguante. Vamos, vamos, Ramón, no será para tanto. Que no será para tanto. ¿Tú sabes lo que es aguantar día y noche a mi mujer empeñada en comprar una superautomática, Bruce? Claro que lo sé, hombre. Yo también he pasado por eso. Pero hay que resistir, resistir, hasta donde se pueda. Claro que terminé comprando la dichosa superautomática, pero ya está, se acabó. Resista. Gaur egun, iragarki batzuk jarraitzen dute. Osea, lavadora bat, anunzio bat, edo xagoi baten anunzioa emakumea jartzen zuten. Oaina jartzen dute gizonezko bat, baina nabaritzen da oso postizo jarrita dutela. Dute papera bizka betetzeko, ez pentsatu gaur egun. Gaur egun ere, telebista, buah, super, oso machista da, orainik. La mujer en la Nueva España tenía que ser madre, esposa en el hogar y tenía que cumplir con unas actitudes de cara al público que tenían que estar totalmente acordes con ese discurso moral de la Iglesia. Fue terrible por lo duro que fue, porque se dirigió única y exclusivamente a las mujeres y porque era cansino hasta la saciedad, porque también se dirigía absolutamente todo. Había desfiles de moda cristiana. Desfiles, no es que ya hubiera una normativa de esos largos de manga, de esos tipos de cuellos, de esos largos de falda, que la había, sino que luego además aparecen desfiles de moda cristiana. Que no te dejaba salir con falda larga, siempre estaba la trampa, ¿no? Llevan el bolsito a la falda para cambiarte, para por si acaso, ¿no? Luego pues había el cuentico que, joder, que me han dicho que te han visto con faldita corta. Ya, mentira, mamá, que ya sabes cómo he salido de casa, cómo... Pero sí que existían esos roles de faldita corta, vas provocando, vas llamando a los hombres. Mi madre muchos ha esperado en más de una ocasión con la zapatilla detrás de la puerta, o sea, en serio, o sea, eso es real. Y lo tenía como muy asumido, o sea. Mi madre siempre ha sido como más sumisa, ¿no?
había que hacer las cosas porque, bueno, pues el hombre era el que llevaba el dinero a casa, el hombre era quien mantenía prácticamente a la familia. Y todavía en el año 84, creo que fue, me encontré con una noticia que se titulaba Juicio a la minifalda. El día que llegan las primeras minifaldas a Tudela en pleno verano, se hace eco, es notición. Es un semanario y lo que apareció esa semana fueron 2 suecas, que vete a saber de dónde eran, pero que aparecen allá en la Plaza Mayor de Tudela en minifalda en una de esas terrazas. El alcalde Mata, en Pamplona, en los primeros años de la posguerra, dicta cómo tienen que ser los baños en el Arga, a la altura más o menos de alemanes. Entonces empieza a emitir bandos que son para el verano, que insisto, van en paralelo a los del gobierno civil y a los de la propia diócesis, y dictan, el río más o menos se divide en 4 tramos invisibles, unos para niños, otros para niñas, otros para hombres y otras para mujeres. Y en esos bandos aparece detallado los horarios de unos y otros, cuál debe ser la vestimenta de unos y otros, si se prohíben o no se prohíben los baños de sol. Otra vez es esa mirada sucia del que mira, y además de sucia, hipócrita. ¿A quién afecta? A las mujeres. Otra vez a las mujeres. Se dicta bando sobre toda la población, pero se habla de las mujeres, eso va dirigido a las mujeres. Lo de los bandos municipales, hemos recogido los de los años 30, los años 40, finales de los años 30, los años 40, los años 50 y los años 60. Se habla de taparrabos, quedan prohibidos totalmente los taparrabos, debiendo de vestirse traje de baño completo. Las mujeres, ¿cómo se tienen que bañar? Pues se tienen que bañar debajo del agua. Hombre, pues es que encima del agua, complicado. Entonces es la vigilancia. La vigilancia es una palabra que aparece continuamente en los bandos y en toda esa documentación relacionada con los baños públicos. La vigilancia, bajo la atenta vigilancia de quien sea, pero siempre un hombre, del padre, del hermano, del sacerdote, del... Terrible. La primera y única piscina de Oberena durante muchísimos años fue una piscina para hombres, solo para hombres, y cuando ya por fin se construyó la segunda piscina para mujeres, se puso un seto, el seto de la moralidad. Bueno, herrian, kurso guztia prestatzen genuen kolegioan, imaginato gero porretan, pues gutxi, pues eten ginen herriko pues baten aitak, noitzen naiz 600 baten. Venga, ondoko herritara festak eramaten ginen zen. Ni zarrena naiz nire zenidetan, eta esaten zuten mutilekin ezin zen ora dantza egin zaten zuten. Eta gogoratzen dut igual, Zunbilako festatara eraman, eta bizilagun batek ikusi ginen zen dantzan. Oi ama, amak jakingo du. Ni hainbesteko zehar sartu ziguten dantzako historiakin nigo goratzen dut, dantzan bagenuen erretora bat, zen astokilo bat, bueno, terrible. Eta, esan, bueno, hainbeste esaten dute, konfesatzea joango naiz, esatera hoi, mesan, goizeko zakizaurutako mesa zen, joan itzen aitortzera beraen gana, bueno, zen erdigorra, zen bastoa, superbastoa. Así zer, oiukan ikustut inguru zienteratu zen zer zen. Y digo, bueno, una y no más, se finí. Mi madre sí que decía, ya estás pecando, y el otro día se me escapó en alguna conversación que teníamos. Y yo le dije, a ver, ya estamos pecando, ¿no? O ya estás pecando. Mira la otra con que salta ahora. Y digo, no, a ver, eso decía mi mamá, siempre decía, cuidado lo que haces que no vayas a pecar. Y mi madre tampoco era demasiado religiosa, ya te digo, no era practicante. Pero bueno, a veces yo creo que de forma no sé, tan simple, de querer meterte en las cosas, quieras que no, siempre te acaban metiendo algo. O sea. Entzuiozu. Baliteke garrantzia handiko 11 gauza edukitzea berari kontatzeko. Baina, iristen den momentua ez da uneriko berena horretaz hitz egiteko. Utziozu berari lehenago hitz egiten, bere gaiak zureak baino garrantzitsuagoak dira eta. 10.
bere lekuan jarri. Ez kexatu berandu iristen bada. Zugabe dibertitzera joaten bada, edota gau osoan iristen ez bada ere, saia zaitez ulertzen konpromisoz beteriko bere mundua. Sí, yo le llamo la doble moral hipócrita del franquismo, le llamo. Y ahí en el franquismo meto a todos, meto al régimen y meto también a todas las instituciones de las que se vale el régimen para empoderarse todavía más. Y la que es la Iglesia. O sea, ahí se aunan dos discursos. Llega el verano y el verano es el invierno de las almas, es un eslogan que empieza en julio y no termina hasta septiembre. Como es una doble moral hablar de adulterio, el adulterio no existe para el hombre, es una palabra que está asociada a la mujer. Y hay en la legislación del régimen, hay toda una legislación amplia que habla de la mujer adúltera, cuando el que comete adulterio habitualmente también es el hombre. Amaika, ez kexatu, ez zito garrantzi gutxiko arazoekin. Zure edozein arazo ez da ezer berak pasatu behar izan duenarekin. Eroso sentiarazi, utzi besaulkian esertzen edo gelan atsedena hartzen. Eduki ezazu edari bero bat prest berarentzat. Bere burukoa atondu, eskaini zure burua bere zapatak kentzeko eta hitzegi jozu ahots atseginez. Emazte on batek beti daki zein den bere lekua. Arantzan bagenuen zea bat, apaiz bat, garai baten, hor bizi zena plazan, egoten zen hor, gaino bat ziren batzuk oso destakatua ziren, gu baino zarragoak, gaina oso polita ziren, legatzen zuten pila bat. Eta mutil guziekin erantzan, eta behin bateri galdetu mentzion, konfesatzera joan, eta esan, zu nola dantzatzen duzu mutilekin? Eta esan barrin, ondoan edo, eta ni hankaputin jantza. Eta horrela gelitu zen, gogoken, claro, a pensar, zen. Lo típico era que el chico vendría, te sacara a bailar, que tú igual estarías deseando, ¿no? De que, pues, joder, a ver si viene ese chico tan guapetón, tan majo, no sé, o que me mola un poco, y me saca a bailar. Igual no te sacaba, igual sacaba a la amiga o a la otra, y decía, le ponías la mala cara, ¿no? No teníamos esa decisión de ir a buscarle y decir, oye, baila conmigo, ¿no? También es cierto que el rol entonces, el hacer ciertas declaraciones o el ir a buscar al chico para bailar o para... ya tenías el nombre puesto, ¿eh? O sea, tú eres una P, ¿no? Y desgraciadamente eso pasaba. O sea, el nombre y el señalarte en la calle ya lo tenías de antemano, ¿eh? O sea, y muchas veces dices, joder, incluso en el entorno donde tú te movías y donde la gente te conocía, ¿no? Y dices, ¿por qué? Bueno, ahora también dicen a veces que según que bailes es pecado, ¿no? Yo creo que el pecado estaba en la mirada. Yo creo que cuando se mira con suciedad a alguien, todo está sucio. Y yo creo que era la mirada la que estaba sucia, todo era pecado. Todo era pecado cuando lo ejercían otros, porque ¿qué pecado hay en bailar? En un ambiente de fiesta y de jolgorio. Pero el bailar estaba totalmente legislado cómo tenían que ser los bailes, a qué horas, en qué espacios, si eran hasta los bailes de caridad de la propia diócesis, tenían un control, había toda una normativa de cómo se tenía que bailar, a qué horas, dónde, con qué vestimenta. Era un control total de la vida cotidiana y el baile era un elemento más de la vida cotidiana que se les podía escapar de las manos, porque que también se dicte norma de por qué las mujeres no pueden andar en bici, que se vea o que se perciba que un sillín puede incitar al placer sexual, el contacto. Entonces había prácticas deportivas que estaban prohibidas para muchas mujeres. Ahí está también el tema de los carnavales.
que el tema de los carnavales tampoco se habla mucho. Otro espacio más de la vida cotidiana que también se trata de controlar. Los coros y danzas de la sección femenina son otra forma de controlar otro espacio que puede ser anecdótico, como una jota, y que sin embargo se fue censurado. Hubo bailes que se censuraron, pasos de bailes, trajes, bailes que se bailaban en parejas masculina y femenina, solo lo bailan mujeres, y muchas veces creemos, yo lo creía, que era parte de una cultura, sí, pero una cultura que también ha sido controlada. ¿Sabes que nos pedían el DNI para entrar a películas de mayores de 18? Y a las discotecas también, ¿eh? O sea, también siempre estaba, bueno, podías, si era un sitio donde normalmente ibas, igual le conocías al portero, al conserje o lo que sería, y hacía un poco la vista gorda y te dejaba pasar, ¿no? Y en el cine, pues, pasaba lo mismo, o sea, sí que es cierto que entonces se solía recurrir mucho a ir a Francia, ¿no? A ver películas pecaminosas que decían, El último tango en París, y bueno, ese tipo de películas había que ir fuera, que para cuando llegaron aquí ya la censura dice, bueno, o sea, tanto para esto. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. Story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Voy a leer un texto del Boletín Oficial de la Diócesis del 10 de abril del año 37, ¿vale? Mira, y dice, para nadie es un secreto que las fuerzas tenebrosas del judaísmo y la masonería internacional se abren... En fin, es que ya da miedo empezar a leer esto, y dices, ¿de qué hablará esto? Luego 4 líneas más abajo habla de la virilidad de la raza, y luego ya empieza con nuestra España estragada en buena proporción por el tóxico que destilaron las películas sucias, ateas y extranjerizantes. El control también del cine y del teatro y de la literatura y de lo que se escribe y lo que luego se expone además públicamente es una forma de mostrar que todo lo anterior fue causa también de las grandes desdichas que llevaron a una guerra. Y hay una censura cinematográfica, hay una censura y también por parte de la propia diócesis aparecen confederaciones católicas de padres de familia que quieren preservar a su familia y a sus hijos de todo lo malo que puede llevar el cine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Número 1. Las películas que tenían el número 1 era para todos los niños hasta los 14 años. El número 2. Los jóvenes de 14 años cumplidos hasta los 21. 3. Mayores de 21 en adelante. 3R. Mayores con reparos y sólida formación moral. ¿Y cómo acreditas eso en la puerta del cine cuando estás comprando una entrada? 4. Gravemente peligroso. 1955. Pero es que esto continúa. Bueno, ni herri batekoa naiz, Arantzakoa naiz. Orduan hor eskolara joaten ginen, txikitan, joan nintzen, eta orduan hor Magnum maestra bat hemengoa, bueno, lehen esan dugu bezala, neskak alde batetik, mutila bestetik egoten ziren, eta hor bai, kantatzen genuen Cara al Sol, eta holakoak batzutan ematen zigun maestra, baina bueno, nahiko fatxa. Eta hor egiten genuen bai labores edo,
josteko gauzak, punto desberdinak eta olako historiak beste gauzaz gain. Baina gero ja, hortik joan nintzen ja, monjetara. Barnetegi batean, etzen un aukerari batxilergoa itxiko eta hori. Eta hor monjek, bai, hor ere denan eskaziren, hoginen, eta hor, monje beraiek ez, minio gero batxilerkoan bai prestatzen ginen zen, eta batxilerren bai bat genuen labores, gimnasia. Mi escuela ha sido llegar a la mañanica y ponernos en fila y cantar el cara al sol. Y bueno, en lo demás, pues como íbamos chicas por un lado, chicos por el otro, pues digamos que en ese sentido veías que como nos trataban a todas igual, pues no veías igual esa diferencia que realmente te estaban marcando. Eta bigarren maila itzen genunean, derrigorri zin bar genuen ikastaro bat, 28 eguneko ikastaroa, horrekin ematen zizuten titulo bat. Instruktora elemental delako bat. Eta hori gabe zintzen un magisteritzako titulua lortu. En el 73, creo que fue 71-73, hice el servicio social. Era además de obligado cumplimiento si querías sacarte el carnet de conducir en aquellos momentos. O sea, si no hacías el servicio social no podías sacártelo. En el grupo donde yo estaba, teníamos que hacer, pues eso, labores de costura, ¿no? O bien de canastillas, o bien, recuerdo un cojín trenzado, tono naranja, que nos pusieron y bueno, y había que hacer, y había que entregarlo el día que terminabas eso. Y si no, no había cartilla. Eta hor, sentzio femininako monitorea genitun hor, kolegioan. Jo tenían jantzita gona gorri batekin, pololo gorriak azpian, eta galgandora txuriak, zapatilla txuriekin udan itien genuen. Eta horretan, goizetik hasita ja literatan loitzen genuen, eta goizean imarren hoi eta dena txukun jarri gela, eta tortzen zen la jefa, revista pasatzea soldadui bezala, berdin. Eta gaizki balima genuen, pues tigorra, lo que sea. Eta gero, pues, joten ginen patiora, eta hor banderak, pues, espainola, Andres, ez dakit zein, falangekoa da, bueno, batzuk, hor, bandera batzuk igo, eta kantatzen nuko, Coral Sol eta olakoak. Nik baditut zei, fasistentzako. Nik baditut zei, fasistentzako. Nik baditut zei, fasistentzako. Nik baditut zei, fasistentzako. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Y preguntas sobre cualquier otra cosa relacionada con lo sexual o con el acoso hacia el cuerpo de las mujeres, como pueden ser la prostitución en toda la dictadura, los abortos, el infanticidio, que es habitualísimo y ya cotidiano, y tampoco nadie habla. Y cogemos la documentación de los archivos judiciales de las distintas merindades y es algo cotidiano, semanal, de todos los días, desde los años 40, 50, 60 y también de antes. Pero nadie habla de eso. Y es una cuestión que atañe solo a las mujeres, porque son ellas las que acaban sufriendo ese dolor, y es un dolor que marca toda su vida. Si no, ese silencio, ¿de qué? Desde mujeres que dejan a sus hijos en el hospicio, muchísimos, que hay muchísimos, hasta mujeres embarazadas
que pierden que abortan a sus hijos. En Pamplona hay un lugar que sale en la documentación que siempre es el mismo, que es en la zona del Club Natación. El caso es que aparece ese lugar como un lugar donde se dejan niños muertos, bebés muertos, recién nacidos. Acude el médico correspondiente encargado de esto y levanta una especie de acta, que era un feto, un bebé de tantos días, de no sé qué, y ha sido abandonado ahí, y es en la zona del Club Natación. La gran mayoría son abandonados ahí, en los años 40, en toda la década, y esto es un asunto semanal. Es muy, muy, muy cotidiano. En la documentación que estamos ahora consultando, sí que se ve, hay nombres que se repiten. Hay nombres de comadronas que se repiten y que además continuamente entran en prisión, habitualmente. Hay un par de nombres que continuamente, y hay unas calles de Pamplona donde se ve que había lugares donde las mujeres iban a abortar, pero no solamente las mujeres de Pamplona, gente de Arroniz que cogía el autobús y venía a Pamplona, y al llegar a la estación de autobuses ya sabía con qué persona tenía que contactar y a dónde tenía que ir. Luego los médicos que atienden siempre son los mismos, siempre son dos médicos. Imagino que sean dos médicos, uno es del hospital y otro es de la maternidad. Una revista convoca un concurso para elegir a la mujer ideal española que competirá en Italia con las mujeres ideales al gusto de otros países. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Ahora sería interesante conocer su opinión sobre el hombre ideal para la mujer. Me gustaría que tenga la responsabilidad necesaria para formar un hogar y encontrar siempre en él el cariño y comprensión que toda mujer desea. Desde mi punto de vista, el triunfo de la dictadura fue que al durar tanto tiempo consiguió ir calando poco a poco en la mentalidad de la población. Yo creo que hay mucho más de todo aquello en mí, de lo que a mí me gustaría y de lo que yo misma creo. Y sí que es un triunfo del régimen ese, sí, sí. Gogoratzen dut bat, laugarren mailan, mutiko batek. Pues nik tarteka saguntze zeatan iten genuen itxagin eta hori, etxeko lanak nola banatzen zen historia eta hori, ez? Osa, ni hori dauket oso gora batuta, eta esaten zuen mutiko batek. Ama bakarrik ikin ju, zer, ama bakarrik bizia etxean. Ez, mi aman lana da. Osa, gurasok nibino asko zeze gaztegoak, eta horrein mentalitatea horrekin. Osa, ni benetan gelitzen naiz aluzinatuta horrekin. Eta jarraitzen da, historia jarraitzen du berdin. Berdin gauza askotan. Yo creo que en estos momentos incluso está más potente que nunca, ¿eh? O sea, yo, vamos, con determinados partidos que están surgiendo, que han salido recientemente y eso, y les oyen las declaraciones, a este paso, todo lo que se ha vivido atrás y todo lo que habíamos conseguido avanzar, cuidado, ¿eh? O sea, me parece que estamos llegando a una situación peligrosa. Y además, una situación peligrosa en la que se le está, digamos, aplaudiendo. Les parece bien. Si te quedas embarazada, tú no puedes abortar, que estás atentando contra la libertad del hombre, que ya está bien de rebelarnos, que a ver cuándo las mujeres nos tenemos que quedar aquí otra vez sentadicas y cuidadín, no te muevas. Ojo, ¿eh? O sea, a mí me parece que es una situación peligrosa la que se nos viene encima. Yo creo que es que si no te rebelas contra las imposiciones, siempre estarás supeditada a algo, o sea, siempre. Entonces, la única forma de salir adelante es precisamente eso,
haciendo lo que a ti realmente te apetece hacer, independientemente de lo que diga el mundo. Que digan lo que les dé la gana. Arantzan gaudela oporretan, baino jantzia jarri, eta joaten nintzen goiko balkoiara, balkoia eta terraza, amatxik ez ikusteko, amatxik biltzen eratzetik, eta ala seidun jakitzen zuen ongira. Boa, zoten zizkidan denetarik. Ez dizu lotza ematen, eta gizer, osaba paisak izan da, hola, larru gorritan, zaten. Amatxi, larru gorritan, baino jantzikin hau. Hori larru gorritan da, ez da gizer, boa, César Mayor, ni horregatik jarraitzen un berdin. Pero chapo por aquellas personas que se lanzaron a llevar del bañador, el bikini, la minifalda y no sé qué, o sea, chapo por ellas, de verdad, o sea, el trabajo que han hecho todas estas mujeres es de obligado reconocimiento, de verdad, o sea, ha sido una lucha continua. Fasistentzako, nik baditu